No, y aparte, o sea, lo que mencionas está muy bueno porque parece como si uno empezara a descubrir, como dices, una historia que no estaba en ti, pero lo padre de este proceso creativo es que te estás descubriendo a ti. O Ujú, sea, hay cosas que uno piensa o que uno se cuestiona que a las cuales no has llegado. ujú, Son como capas, ¿no? Y ujú, conforme tú vas escribiendo, te vas dando cuenta y dices, no manches, güey, ¿qué va a ser, no? ajá, Pero realmente es algo que está en ti, muy, muy ujú, adentro. Y eso es lo padre de generar o de crear o de experimentar. Ahora, yo la forma en como he aprendido a esta cuestión de cómo crear historias, es precisamente eso, como crear un contexto, dentro de ese contexto crear estas leyes, ¿no? Que estén en ese contexto, y entre más te documentes del tema, más vas descubriendo acerca de ti. Entonces, esto es un proceso muy, muy, muy interno, o sea, ujú. tú empiezas a darte cuenta de pensamientos que tu personaje genera o que tu personaje crea y dices, ay, güey, ¿esto dónde estaba aquí adentro? No sabía, pero está, ¿no? Ujú, ujú, Y ahí te empiezas a descubrir y justamente los mejores trabajos son trabajos muy personales, ¿no? ujú, Que te transgreden a ti ujú. como persona y dices, esto no lo quería decir, pero si no lo digo, la historia no va a funcionar. Y Ujú. cuando lo dices, lo sacas, ¿no? Es como ir a terapia, Sí, ¿no? muy Es un rollo así. terapéutico. Y Muy. tanto hacer teatro, escribirlo como hacer teatro, creo que es una cosa muy, muy, muy Sí, porque terapéutica. el artista no juzga. Y eso está muy padre. Es algo que, por ejemplo, lo que estábamos viviendo con el proceso de Ray, cuando estamos haciendo, bueno, montando eh, invertebrados. Invertebrados. Ujú. eh, Realmente estás viendo la historia de dos personajes que no viven un matrimonio feliz. Y justamente este matrimonio, pues uno lo empieza a juzgar, uno lo empieza a juzgar y lo empieza pero de repente cuando Ray nos empieza a decir, no, es que no juzguen, o sea, ¿por qué él actúa así? Piensen por qué serían ustedes así. Están en esa situación. Quizá tú no matarías, ¿no? Pero, porque este personaje sí mataría, ¿no? O quizá tú no engañarías a tu esposa, pero porque este personaje sí engaña a su esposa, ¿no? Ujú. ¿Por qué la persona que se vende por amor? ¿Por qué lo hace? ¿No? Sin juzgar. Y cuando quitas toda esa capa De de juzgar, de juicios. juicios justamente, te permites conocer a la persona que representa y no manches, te vuela la cabeza porque dices, esto es humano, o sea, Ujú. todos los humanos tenemos defectos y siempre nos las vivimos juzgando a las personas, ¿no? Y cuando de repente separas eso y te abres un poquito a conocer la historia de cada una de las personas, dices, Ujú. no, pues ya ves el mundo de otra forma. Y por eso es tan importante, a mi parecer, el arte, el teatro y acercarte a estas historias, porque te permite conocer a las personas desde un punto de vista diferente. Claro, y a ti mismo, porque al final cuando juzgamos a las personas, realmente ahí siempre al primero que juzgamos es a nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos permitimos también liberarnos tanto a las personas como a nosotros mismos de esos juicios, pues puedes ser más libre, ¿no? Puedes ser realmente tú, porque ya no hay nada que te detenga a ser tú, ¿no? Justamente, Dianita.